Mientras recopilaba material sobre los maníacos siberianos, encontré una historia bastante misteriosa y oscura sobre el maníaco de Barnaul. Esta historia es sorprendente como el lugar de desaparición de las víctimas y la muerte del principal sospechoso. Pero empezaré por el principio, más precisamente desde el lugar más fuerte de esta historia, el verano de 2000, cuando 5 mujeres estudiantes de Alt GTU desapareció en una fila. En el verano de 2000, a finales de junio, Julia Tektikova, de 16 años, desapareció. Fue al edificio del instituto y nadie volvió a verla. Un mes después, el 28 de julio, desapareció la estudiante Liliana Bosniuk. Era extranjera y vivía en una residencia. Se marchó para recibir asesoramiento y no regresó. Tras la desaparición de Bosniuk, se reforzó la seguridad en el campus universitario. Se precintaron las habitaciones que no se utilizaban y los estudiantes de último curso se dedicaron a patrullar el territorio. Pero esto no impidió que el maníaco volviera a atacar. El 11 de agosto, Olya Shmakova fue a conocer los resultados de sus exámenes y desapareció. Fue vista por última vez en el vestíbulo del edificio principal. Un día después de la desaparición, el padre de Shmakova acudió a presentar una denuncia por desaparición, pero la policía se negó a aceptarla. Solo después de los escándalos se aceptó el informe. El padre comenzó su investigación y vio un sistema en la desaparición de las chicas e intentó informar al investigador, pero este simplemente se negó a escuchar. El 8 de agosto desapareció Angela Burdakova, de 17 años. Fue a la habitación 214 a escribir una solicitud de admisión en el departamento de pago. Recibió el formulario, salió al pasillo y desapareció. Lo que es notable, los padres de Burdakova enseguida dieron la alarma, pero la dirección de la ciudad, en la persona del jefe Vladimir Bavarin, declaró: «Tenemos unas vacaciones de la ciudad en la nariz. ¿Quieres poner toda la ciudad en las orejas?». Se optó por el silencio. Desconocidos empezaron a arrancar octavillas con la foto de Burdakova. Hubo una oleada de rumores en la ciudad, pánico entre los residentes. Parecía que no había persona en Barnaul que no hubiera oído hablar de las misteriosas desapariciones. Y entonces, Ksenia Kirguisova, que había superado con éxito los exámenes de selectividad, desapareció el 15 de agosto. Ksenia fue vista por última vez por una amiga en la entrada del edificio principal. Un detalle muy importante: las desapariciones de agosto tuvieron lugar los martes. El padre de Ksenia Kirguisova resultó ser un influyente hombre de negocios, y tras su intervención, los casos de búsqueda se reclasificaron como casos penales. Se fusionaron en una serie y se inició una búsqueda a gran escala. Antes, al parecer, la investigación pensaba que se detendría por sí sola. El padre de Kirguisova incluso ofreció a sus hombres para ayudar a la policía, para registrar conjuntamente los coches sospechosos a la salida de la ciudad. Pero se perdió tiempo. Resulta que la policía no empezó a recibir los boletines de personas desaparecidas hasta finales de agosto. Los hombres de Kirguisov comprobaron las estaciones de ferrocarril, los puestos de control de la policía de tráfico en Barnaul y las ciudades vecinas. No había libros de referencia en ninguna parte. La policía no buscaba a las chicas. Un hecho asombroso es que los padres y los activistas públicos imprimieron folletos a su costa, pero los teléfonos facilitados por la policía para recibir información del público simplemente no funcionaban. La policía jugó al bando de los maníacos. Incluso hubo casos en que los habitantes de Barnaul llamaron al 02, pero el oficial de guardia de la ROVD declaró que no sabía nada de las desapariciones. Existía la versión de que las chicas eran enviadas a la esclavitud sexual. Se enviaron peticiones a los países vecinos, pero todo fue en vano.
A principios de septiembre de 2000, no lejos del pueblo de Yuzhny, se encontraron las ropas de Kirguisova. La ropa estaba rasgada. En los bolsillos se encontró un esquema de la universidad y un certificado de estudiante. La ropa estaba esparcida de forma demostrativa, rasgada en las costuras, aparentemente no en el cuerpo de la víctima. El cuaderno estaba colgado de una rama a 1 metro del suelo. La posibilidad de encontrar a la chica con vida se desvanecía, pero lo más interesante comenzó más adelante. Al inspeccionar los alrededores del pueblo de Yuzhnoye, los buscadores encontraron 5 tumbas recientes en el cementerio local. Parecía que la investigación estaba más cerca de resolver el misterio, pero las tumbas estaban vacías. Ninguno de los lugareños sabía nada sobre su origen. El maníaco estaba jugando con la investigación. Merece la pena destacar este momento, que muestra la astucia y picardía del maníaco. La investigación empezó a trabajar con enfermos mentales y sectarios, pero este rastro no llevaba a ninguna parte. Las búsquedas a gran escala descubrieron hallazgos como cráneos de monjas reprimidas en los años 20, miembros amputados no enterrados por el personal de la morgue local. Barnaul se hundía silenciosamente en el pánico, pero aquí se produce un terrible descubrimiento. No lejos del pueblo de Buranovo se encontraron restos humanos. Cabe destacar que el lugar donde se encontraron los restos era bien conocido tanto por los residentes locales como por los agentes de la ley. En 1998 se encontró el cadáver de una chica no identificada en el lugar del ratón rata. En 1999 se encontró allí el cadáver de la desaparecida Svetlana Oparina, que era estudiante de Alt-GTU, fue a la universidad y desapareció. Ya tenemos una estudiante desaparecida, y hay un lugar donde fue encontrada y otra chica no identificada. Sabiendo todo esto, la investigación no tiene en cuenta estos matices, no toma al ratón de rata en observación. En general, otra negligencia. Así pues, los restos encontrados en el ratonero pertenecían a Ángela Burdakova. Grandes fuerzas se lanzaron a peinar el barrio de Buranovo. Participaron más de 200 militares, a los que prometieron vacaciones por los hallazgos. Cumplió su papel. Después de 6 kilómetros empezaron a encontrar cosas de mujeres y se encontraron los restos de Ksenia Kirguisova. Luego encontraron el cuerpo de Oli Shmakova y por último hallaron los restos de Yulia Tektiekova. En los minuciosos exámenes de la parada no se encontraron rastros del maníaco. En la investigación participaron psiquiatras que elaboraron un perfil psicológico. El maníaco tenía entre 35 y 40 años, tenía familia e hijos, podía salir regularmente sin levantar sospechas. Al parecer, el maníaco tenía un coche, lo que es notable. Casi inmediatamente después de la elaboración de versiones de la universidad, trató de eliminar cualquier responsabilidad y participación en una serie de secuestros. Deberían haberlo hecho. La cosa es que se trata de un objeto arquitectónico muy complejo, que tiene edificios conectados por pasajes oscuros, un colector común, dependencias. Incluso las salidas eran 50-4, de las cuales solo 4 estaban vigiladas por vigilantes. El entonces vicerrector Shvetsov dijo que la policía lo había comprobado todo, que todo estaba bien. Pero no todo estaba bien. La investigación reveló que había profesores que aceptaban sobornos, profesores que acosaban a las alumnas y muchos otros vicios. La madre de Yulia Tektiekova recordó que su hija hablaba de la universidad como un lugar sombrío donde era fácil perderse. Se señala que la universidad ahorra electricidad, sobre todo en las transiciones de un edificio a otro. También se observa que hay un sistema de ventilación muy bueno en los sótanos. Los olores no se estancan allí. La posición de la universidad es interesante. Hasta el 15 de agosto no hubo prevención de secuestro. El 2 de agosto
Hubo una inscripción solemne de estudiantes presupuestarios y ni siquiera se anunció que las chicas estaban desaparecidas. También resultó que antes de que la universidad fuera peinada por la policía con perros en una de las oficinas, hubo un incendio. Las consecuencias se eliminaron al día siguiente, y el personal de la universidad ocultó cuidadosamente este caso. Hubo incluso un rastro israelí en el caso. El padre de Shmakova recibió una llamada telefónica de alguien que se presentó desde Israel, dio el nombre de Chernoiván y afirmó que las chicas estaban aquí, en Israel. En consecuencia se establecieron, Chernoiván realmente existe y vive en Israel, pero el padre de Shmakova, él no llamó, y sus datos se encuentran en las guías telefónicas en Israel. Lo más probable es que fue un movimiento inteligente del maníaco, tratando de confundir a la investigación. Nadie tiró de este hilo, porque se pudo intentar establecer quién viajó de Barnaul a Israel e intentar identificar al maníaco. La investigación estableció que la llamada era internacional. Se encontró a una testigo que vio cómo un hombre alto se acercaba a su hija y le preguntaba a dónde iba. Ella respondió: «A las humanidades», y el hombre dijo que no es aquí, «déjame llevarte». La hija llamó a su madre y las tres se fueron a otro edificio. Según las palabras de la madre, caminaron por un pasillo oscuro del semisótano. Nadie las encontró en el camino. En medio del camino, el hombre les preguntó si necesitaban metodologías y les vendió una metodología. Entonces la madre dijo que su marido les estaba esperando y el extraño hombre les condujo rápidamente de vuelta al edificio principal. Hay que señalar que se trataba claramente de un empleado de la universidad. Tenía los manuales y se movía con facilidad por los laberínticos laberintos de la universidad. Lo más paradójico es que, además de las 5 víctimas desaparecidas en el verano de 2000 y las 2 chicas del ratonero, hubo otras víctimas. El 14 de julio desapareció Valentina Mikhailyukova, madre de Natalia Mikhailyukova, estudiante de la Universidad Agraria. El martes 18 de julio, la madre de una de las estudiantes del Instituto de Cultura de Altai, Nina Shakirova, fue a buscar los resultados de los exámenes y desapareció. También en el barranco donde se encontraron los cadáveres de Burdakova y Kirgisova, hallaron el cráneo de una joven tubanesa que ingresó en la Universidad Técnica Estatal de Altai en 1999 y fue dada por desaparecida. No lejos de este lugar encontraron zapatos descritos como pertenecientes a Valentina Mikhailyukova. Cabe señalar que un cazador local informó a la policía sobre un cadáver en ropa interior en el barranco en invierno, y de nuevo la indiferencia. Así, el número de víctimas llega a 10 personas. El caso comenzó a supervisar el conocido general de Moscú, Vladimir Kolesnikov. Voy a decirlo de una vez, fue su participación y su reputación negativa lo que me confundió. Trajo dudas en la culpabilidad del principal sospechoso. El caso es que Kolesnikov se hizo famoso por el hecho de que sus sospechosos inocentes asumían la culpa de otra persona. Igor Bushnev se denunció a sí mismo bajo la presión de Kolesnikov en el caso del asesinato del sacerdote Alexander Men, así como Kolesnikov limpió la región de Krasnoyarsk del empresario Baikov en favor de Deripaska y Abramovich. En general, una personalidad escandalosa, después de cuya llegada a Barnaul inmediatamente encontró un sospechoso. El 27 de octubre fue detenido el comerciante de zapatos de mujer del mercado local Alexander Anisin, de 45 años. Tenía 2 condenas, en 1978 por gamberrismo, en los años 90 en trabajos correccionales por intento de robo. Tenía coche. Fue detenido por el chivatazo de una de las aspirantes a entrar en Alte S2, a la que ofreció ayuda para entrar en la universidad. Durante el interrogatorio confiesa los asesinatos,
No es de extrañar, en Vladimir Kolesnikov todos confiesan. En la celda, Anisin intenta ahorcarse con un cordón de zapato, pero fracasa. Las circunstancias de la detención no están claras. Se le detiene por posesión de una escopeta recortada en el garaje. Las circunstancias de la muerte no están claras. El 11 de noviembre, acompañado de escoltas, criminalista, operarios, 9 personas en total, se libera y salta por la ventana de un edificio de 9 plantas, al que fue llevado para identificar la valla a la que vendió joyas de los solicitantes asesinados o saltó en el experimento de investigación en Alt S2. El hecho es que no había pruebas sustanciales contra él, tampoco se sabe si saltó él mismo o fue ayudado. En la prensa se escribió que se había incoado una causa penal por negligencia contra el escolta, pero no sabemos si es cierto. En general, en 2003 el caso fue suspendido, y las chicas desaparecen en Alt-STU supuestamente se detuvo. Aunque cada año en Barnaul desaparece alrededor de 300 personas, y hay un montón de maníacos en esta ciudad, sobre lo que voy a contar en otra historia. La conclusión general de toda esta historia, los investigadores encabezados por Kolesnikov siguieron el juego al maníaco, fingieron que el asesino fue encontrado, y el maníaco cambió su letra o se escondió, tal vez incluso se fue a otra ciudad, donde sus nuevos crímenes, debido a las peculiaridades del sistema de aplicación de la ley rusa, no se conectan con la serie de Barnaul. Lo más probable es que fuera un profesor de Alt-EGTU, probablemente de humanidades, que paralelamente leía cursos en el Instituto Agrario y en el Instituto de Cultura. Esto explica su buen conocimiento de estas universidades, la presencia de libros metódicos sobre la lengua y la historia rusas. Además, la propia naturaleza del juego con la investigación, tumbas vacías, el rastro israelí, sugieren la idea de un maníaco intelectual, que bien podría cambiar la escritura gracias al suicidio del sospechoso Anisin, disfrutando de la estupidez de la investigación, que aparentemente creía que todos los asesinatos fueron cometidos por un idiota enfermo mental, que no puede cambiar el método de asesinato en virtud de su discapacidad. En general, se produjo una situación mutuamente beneficiosa, tanto para la investigación como para el maníaco. 10 víctimas fueron dadas por suicidas, y luego se calmaron. Y el maníaco mata una vez al año en silencio, en algún lugar de otra región, uno de los miles de niñas desaparecidas, entierra y disfruta de la vida. O simplemente cambia la naturaleza del asesinato. Y detectives estúpidos y no es capaz de vincular el asesinato en algunos Kostroma con Barnaul serie, porque no es posible en Rusia. Y lo más interesante es que la forma en que las estudiantes fueron asesinadas no se dio a conocer. Caso muy interesante y oscuro, que tiene muchos puntos oscuros y deja la impresión de que alguien no contó algo, y la investigación ha ocultado algo. ¿Está relacionado el incendio de la universidad con las aspirantes desaparecidas? ¿Cuál es el papel del general Kolesnikov en este caso? ¿Qué hay detrás del misterioso juego de un maníaco? Y por fin, acerca de un lugar de ratón de rata, podría saber ya sea habitante local o historiador local. Era necesario combinar estos hechos. Un profesor de humanidades, tal vez un historiador, enseña en diferentes universidades, tal vez proviene de la aldea de Buranovo o pueblos de los alrededores, tal vez viajó a Israel. Y en algún lugar estos supuestos se han formado un retrato de una persona en particular.